Habíamos visto la clase pasada entonces, decía cobertura. Vamos a entrar en la parte de aseguramiento y diversificación. No sé si vamos a llegar a terminarlo, pero bueno, vamos a hacer lo posible por avanzar lo que podamos. Dentro del aseguramiento habíamos visto una introducción al tema, donde había contratos de seguros, garantías y demás cuestiones. Acá el contrato más típico, el que más desarrollo conceptual tiene, son las opciones financieras. Ahí está la definición de la opción, creo que también algo habíamos hablado, que la opción otorga a su propietario el derecho, pero no la obligación de hacer algo. Son básicamente dos cuestiones de hacer qué. Hacer una cosa es comprar, en ese caso hablamos de un call, y la otra cosa que podría hacer el dueño de la opción es vender, en ese caso hablamos de un put. Les mencioné la clase pasada, hay cuestiones que son de jerga que sí, son así, digamos, son nombres que vienen dados. Em, Retomando entonces o repitiendo, un call es una opción de compra de un activo a un precio determinado. Acabamos de ver en el repaso, en esta duda que evacuamos en los primeros minutos de la clase, que cuando uno entra en un futuro se compromete a comprar o a vender. En el ejemplo que veíamos, estábamos comprometidos a comprar. Comprábamos dólares a 1.084 pesos por dólar. La entrega de los 1.084 pesos por dólar está comprometida y la contraparte está comprometida a entregarnos $1 por cada 1.084 pesos que reciba de nosotros. Más allá del mecanismo del mercado que se pone en el medio y que la contraparte no necesariamente son puntas conocidas, pero bueno, en definitiva, en términos globales sucede eso, que alguien está comprometido a entregar en el contrato de moneda, alguien está comprometido a entregar pesos y a cambio la otra parte va a estar comprometida a entregar dólares. Aquí, para evitar esta cuestión que también hablábamos de si me conviene, no me conviene y qué pasa, yo estoy haciendo un contrato de compra futuro porque tengo miedo que suba, porque me afecta la suba negativamente, pero si baja me beneficiaría, eso quise decir, me beneficiaría y no puedo capturar eso, bueno, ahí aparecen las opciones eh, como mecanismo que permiten hacer esa captura de esa potencial ganancia. ¿Sí? De ahí el derecho, pero no la obligación. Por lo tanto, si compráramos una opción de compra, en lugar de comprar dólar futuro, compramos una opción de compra, no estoy repitiendo redundantemente compra, sino que compramos una opción de compra, compramos una opción de venta, vendemos una opción de compra, vendemos una opción de venta, son las cuatro posiciones posibles respecto de las opciones. Vuelvo al ejemplo que quería dar. Si nuestra intención es cubrirnos respecto de la suma, o asegurarnos, mejor dicho, respecto de la suba del dólar, y utilizamos para eso una opción, si el dólar sube, ejercemos la opción y por lo tanto obtenemos esa ganancia que nos compensa la pérdida del bien que estamos asegurando, ¿sí? Al igual, casi exactamente igual que lo que hace el futuro, o el forward en su caso. Y si el bien, en este caso, si el dólar bajara, no hacemos nada, la dejamos pasar y terminamos pagando, cancelando la deuda en moneda extranjera al precio de cotización del momento. Si baja, decíamos, de 1.000 a 800, a 700, lo que sea, íbamos al mercado spot, íbamos al mercado contado y aprovechábamos ese beneficio, esa diferencia de cambio positiva por licuación de la deuda, por la baja del tipo de cambio de la moneda en la que está denominada. Em, a cambio de eso, nada es gratis, por supuesto. A cambio de eso, yo dije, compro una opción de compra. Por lo tanto, si compro algo, tengo que pagarle en el momento inicial, ¿sí? A diferencia del futuro y del forward, en el que no hay entrega, o en todo caso es la entrega de una garantía que al final del contrato me la devolverán. En el caso de las opciones, yo cuando compro la opción, pago la prima, se denomina, el costo que tiene o el valor que tiene en el momento de la contratación la opción, se denomina prima, al igual que en los seguros, funciona de manera análoga a lo que es un seguro, de ahí los nombres idénticos, digamos.
Em, Bien, eso en el caso o un ejemplo para el caso de un call o una opción de compra. Decíamos también podemos comprar un put u opción de venta, en cuyo caso compramos el derecho a vender el activo. ¿Sí? Yo soy productor agropecuario, tengo el trigo, siempre los ejemplos rondan por los mismos casos, pero bueno, eh, tengo a la espera la cosecha de trigo, de soja, de lo que sea, y tengo miedo o mi riesgo es que el precio de los cereales baje. Por lo tanto, puedo comprar una opción de venta y me guardo el derecho de vender a un precio determinado. Si el precio sube, listo, la opción no me sirvió para nada, quedó ahí, perdí la prima. ¿Sí? Un detalle por ahí no menor que no dije hasta ahora. Si la opción me da el derecho y no la obligación, puedo capturar la ganancia, pero siempre la prima es una especie de costo hundido. ¿Sí? La prima la pagué, bueno, al inicio, y después veré en el momento en que llegue el vencimiento o el plazo de aseguramiento, el plazo que estoy analizando, ahí veré qué hago, ahí tomaré la decisión. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Algunas cuestiones conceptuales. El precio de ejercicio se denomina, bueno, yo voy a tratar de usar precio de ejercicio, pero también se me va a escapar seguramente strike, que es la palabra que se usa para eso. Es el precio, el equivalente al precio futuro, el precio eh, al que compro el derecho de compra o de venta. ¿Sí? Em, el precio de compra se denomina prima, el precio de compra de la opción se denomina prima. Y tenemos dos modalidades, dos grandes modalidades de respecto de su ejecución o de respecto de su funcionamiento. Una es que esa opción me sirva para ser ejercida únicamente en la fecha de vencimiento. Supongamos una opción de venta de soja a marzo, vamos a esperar un poquito más respecto a enero para que la cosecha se produzca, marzo o abril del año que viene. Bueno, si la opción es de tipo europea, yo solamente la puedo ejercer en la fecha que venza en abril, digamos, supongamos que es el último día hábil de abril, el 30 de abril, si es que fuera hábil, el 30 de abril únicamente puedo decir si voy a vender a ese precio o la dejo vencer, la dejo morir. En cambio, existen opciones de tipo americana, que se denominan de tipo americana, en la que el propietario de esa opción puede ejercer el derecho hasta la fecha de vencimiento. Durante todo el plazo de vigencia de la opción, en una opción americana puede ejercerlo. En las opciones, obviamente, over the counter, que veíamos, el concepto de over the counter también se aplica para las opciones, por supuesto, y entre partes independientes pueden acordar un contrato que funcione de esta manera y acordarán si es de tipo americana, si es de tipo europea, denominándolo así en la cláusula o estableciendo específicamente se puede ejercer únicamente tal día o se puede ejercer durante todo este lapso. En cambio, en los mercados obviamente es una condición que está estandarizada. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los mercados institucionales? Hablamos sobre todo de los futuros versus los forwards, pero también sucede con las opciones, como decía recién. Si estamos hablando de una opción que cotiza en el mercado, habrá que atenerse al reglamento de cotización, a la reglamentación vigente para el mercado en el que estamos operando. En Argentina son americanas. En Argentina son americanas. Por lo menos las opciones sobre acciones, aunque son las que más conozco cómo funcionan, esas son de tipo americano. Bien, ahí tenemos el gráfico de cómo funciona, o mejor dicho, de qué resultado produce una opción cuyo precio de ejercicio es de 100 en el momento del vencimiento. ¿Sí? Tengo una pérdida, fíjense, esto es una prima de 5, había omitido ese detalle, una prima de 5 y un precio de ejercicio de 100. Quiere decir que mientras la cotización del subyacente no llegue a los 100 pesos, el propietario, el que compró esta prima, pierde esa prima, pierde 5.
A partir del momento en que la cotización del activo subyacente llega al valor de ejercicio, llega al precio de ejercicio, de ahí en adelante empieza a ganar, empieza a recuperar primero el costo de la prima que había pagado y después obtener una ganancia neta. De todas formas, en este tramito, siempre es la pregunta tramposa de los exámenes viene acá. ¿Qué pasa si qué resultado obtiene si al momento del vencimiento el precio de ejercicio es de 102? El resultado que obtiene es de -3. 3 pesos de pérdida, exactamente. ¿Le conviene ejercerla o no le conviene ejercerla? Y no, hasta 105 no le convendría. Bueno, caíste en la trampa, Gabriel. Te conviene ejercerla para recuperarlos. Si vos no la ejercés, Ah, seguís sí, perdiendo los recuperás los 5. 2. Recuperás 2, exactamente. Sí, sí. ¿Está bien? Obviamente esto creo que es un detalle que no dije, después me quedé pensando en eso. Esta línea, al igual que la línea obviamente continua, no la cortada, la línea continua de futuro tiene 45 grados, ¿no? Cada peso que aumenta o que disminuye sobre un eje es el mismo valor el que aumenta o disminuye sobre el otro eje. ¿Se entiende lo que digo? Sí, Bien. Bueno, este es el perfil de un call comprado, como dice ahí el título. El resultado de un call comprado. En una opción, yo mencioné siempre esto respecto del vencimiento. Hay un detalle, una aclaración que voy a hacer ahora para evitar confusiones o para que quede aclarado. No sé si voy a lograr evitarlas por lo menos durante la clase, pero para que tengan el detalle, la observación para cuando estudien. Una opción americana lo puedo ejercer en cualquier momento. Entonces, esto, ¿por qué al vencimiento? El tema es el siguiente. La opción americana se puede ejercer en cualquier momento, por lo tanto, este sería el perfil que obtiene el propietario de esta opción de compra en el momento de ejercerla, en el momento en que la va a ejercer. El tema es que si falta algo para llegar al vencimiento, una opción americana siempre va a valer la prima más que el valor que tiene por la diferencia entre el strike y el valor de cotización. Supongamos que hoy o antes del vencimiento, o sea, cuando sea, vale 120. La opción perdón, el subyacente vale 120. El propietario de esta opción podría ejercerla en el momento y ganaría inmediatamente 20, ya que ejerce su derecho de compra a 100, inmediatamente recibe algo que vale 120, lo vende ahí en el mercado en 120, se hizo de la diferencia. La prima ya consideremos la hundida, ya pasó, ya invertimos en esos 5, ya los invertimos. En el momento entonces en que ejerce, si es aún siendo americana, si yo ejerzo antes del vencimiento, obtengo el diferencial entre el precio de cotización del subyacente y el precio de ejercicio. En ese caso que estaba diciendo recién, obtendría 20 de utilidad. Podría embolsar en ese momento 20. Bueno, en el mercado, si falta todavía tiempo para llegar al vencimiento, seguramente la prima de esa opción vale más de 20. Por lo tanto, a nadie le va a convenir ejercerla cuando en lugar de ejercerla puede vender la prima sin ejercerla. Lo que vende es, transmite su derecho de comprar en el futuro, lo transmite a 25, 30, lo que sea. ¿Sí? Por eso lo de hasta el vencimiento de las americanas, desde el punto de vista de la evaluación, es un poco tramposo. Déjenlo ahí, yo sé que es un concepto un poco complicado, pero a medida que avancemos con el tema, por ahí se ve un poco más. Y cuando estudie, por supuesto, deberían cerrar este concepto. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí, profe. profe, vamos bien. ¿Sí?
¿Se entiende esto? Que yo no estoy atado a morir con la opción en mi cartera de inversiones. Yo puedo venderla. Del mismo modo que la compré, la puedo vender cuando quiera antes de su vencimiento. ¿Sí? Y como siempre, antes de su vencimiento va a valer más que el diferencial, en general una opción americana no suele ejercerse antes de su vencimiento, más allá de que la posibilidad legal exista. Bien, este es el perfil de un call vendido. Si hay alguien que compra un call, quiere decir que la contraparte es el que vendió el call, no el que compra un put. ¿Sí? Eso es otro caso también en el que se suele incurrir en error. La contraparte del que compra un call es el que vende el call. Dicho así, parece una estupidez, pero bueno, suele generar confusión y suele generar errores. El que vende un call tiene este resultado. Va a tener una ganancia por la prima que cobra la prima en el momento de realizar la transacción y después se quedará rezando para que el activo subyacente no suba. Porque a medida que sube, cuanto más sube, entra a perder. Y puede perder mucho. Sus pérdidas son ilimitadas, a diferencia de este, donde ya limitó la pérdida a lo que puso en el momento, y cuando compró, cuando entró en este contrato, puso los 5 de la prima y ya no está obligado a más nada, ¿sí? Porque en su caso, si ejerce, estará obligada a pagar el precio de ejercicio, pero a cambio recibe un bien que si ejerce es porque vale más que lo que tiene que poner en ese momento, por lo tanto, si se liquida todo el mismo día, las diferencias van a ser a su favor. A diferencia de eso, el que vende un call queda sujeto a lo que pase con el activo subyacente y queda eventualmente comprometido. Por lo tanto, en una operación de mercado, el que venda un call tiene que integrar garantía. El mercado no sabe qué va a pasar y le va a decir, bueno, ojo que si esto se va para arriba, de 100, 110, 120, 130, vos vas a tener que poner plata. Y yo me tengo que asegurar que vos pongas la plata que tengas que poner. Por lo tanto, venga un margen de garantía para cubrir esta posición. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bien. Este es el put comprado, la opción de venta comprada. La opción de venta empieza a ganar a medida que el precio baje. Este era el caso del productor agropecuario que tiene miedo que el precio baje y lo asegura con un put, comprando un put. ¿Sí? A medida que baje, el put le va a compensar la baja del precio de su venta regular al mercado contado de aquello que está asegurando. ¿Sí? Otra aclaración. El que compra opciones, tanto de opciones de compra como opciones de venta, es el que está asegurando. El que vende opciones no está asegurando nada. ¿Sí? El que vende está haciendo un negocio financiero con riesgo, tratando de capturar esta ganancia. Su ganancia máxima va a ser la prima que cobra. Es decir, él no quiere su visión es no bajista. No está seguro respecto de si va a bajar, pero estima que no se va a mover mucho. Digamos, los que venden tanto call como put, em, tienen una visión más bien lateral del mercado, que el mercado no se va a mover demasiado. Si tuviera una visión totalmente alcista, compraría un call. El call beneficia al que compra en un mercado que sube. Si yo tengo clarísimo, no clarísimo, pues el futuro nunca lo sabemos, esto está siempre sujeto a riesgo, pero si mi percepción es que el subyacente va a subir, compro call, perdón, compro opciones de compra. Si mi percepción es que el mercado va a bajar, compro puts. Gano cuando baja. Ahora, si yo creo que se va a mantener más o menos estable, y vendo call o put. ¿Sí? Porque me gano la prima, con el subyacente en teoría no pasa nada, y me quedo con esa ganancia capturada al inicio.
Obviamente siempre con el riesgo abierto de que en el caso de un call vendido, el subyacente suba y por lo tanto yo empiece a perder. Y en el caso de un put vendido, que sería esta la gráfica, el subyacente baje y ahí mi pérdida también empiece a incrementarse con esa baja del subyacente y por lo tanto también en un put debo integrar márgenes. Y una diferencia entre el margen que integra el lanzador o el vendedor de puts y el lanzador o vendedor de calls. El que lanza un call, el que vende un call, habrán notado ya que lanzar opciones y vender opciones lo estoy usando como sinónimos. Puede cubrir, se puede integrar esta garantía diciendo, acá tengo el activo subyacente. Vamos al anterior. Acá estamos comprando el derecho de comprar. Estamos comprando el derecho de comprar. Si yo ejerciera, ¿sí?, por las circunstancias del el valor del activo subyacente, eh, estoy en situación de ejercer este derecho, quiere decir que voy a obligar a otro a venderme. Yo tengo derecho a comprar. Yo compré el derecho a comprar. Por lo tanto, si yo compré el derecho a comprar, yo obligo a otro a que me venda. ¿Quién es la contraparte en este contrato? El que vende el call. Por lo tanto, yo voy a obligar a este sujeto que me vendió el call a que me venda el subyacente por el que acordamos. ¿Sí? Por lo tanto, esa garantía la puedo integrar diciéndole al mercado, acá tengo el subyacente. Vamos al caso de, no sé, una acción, la acción de YPF. Supongamos que compré la opción de compra, una opción de compra sobre acciones de YPF. Bueno, el que me lanzó, el que me vendió esa opción, si yo la ejerzo, me tiene que vender las acciones. ¿Sí? Por lo tanto, el vendedor, puede decirle al mercado, dejo en garantía directamente las acciones. ¿Sí? Por lo tanto, en el caso de que el comprador ejerza su derecho, las acciones, objeto del contrato, ya están en el mercado integrando ese margen de garantía que le piden al vendedor de opciones de compra. En cambio, el vendedor de opciones de venta va a estar obligado, si le ejercen, va a estar obligado a comprar. Por lo tanto, la única forma de integrar en este margen es en efectivo. ¿Se entendió este enredo de palabras? Sí, profe. Sí, Bueno, lo que veíamos recién con la prima incluida como ganancia o como pérdida según la posición que estemos adoptando, es respecto del resultado, incluyendo justamente esa compra o ese cobro de la prima al inicio. El flujo final, al momento del ejercicio o al momento del vencimiento, sería sin contar la prima, ¿no? Yo les dije que para tomar la decisión no hace falta tener en cuenta la prima no importa, es un costo hundido, ya está. Ahora, ¿qué me conviene? ¿Ejercerla o no ejercerla? O no ejercerla, dependerá de la posición del strike respecto de la cotización que tenga, ¿no? Si en una opción de compra como este primer cuadrante es la opción de compra. Si el precio del subyacente es mayor que el precio de ejercicio, la opción se ejerce. Si el precio es menor, la opción no se ejerce y por lo tanto el flujo que genera, las obligaciones que genera, es cero, no son ningunas. Esto para el que compra, opciones de compra, esto para el que vende opciones de compra, el que compra opciones de venta y el que vende opciones de venta. Es lo mismo que veíamos recién sin la prima. Bien, ¿qué puede haber detrás de una opción? Bueno, cualquier cosa. Acciones, fondos, divisas, índices, futuros. Índice nos referimos, por ejemplo, al, a los- al Merval mismo, ¿no? Los índices que miden la evolución de la propia cartera del mercado, ¿no? En Argentina el llamado Merval, que es un grupo de las acciones principales que se va renovando cada 3 o cada 4 meses, ya no me acuerdo. Bueno, hay un índice que mide cómo fue evolucionando eso.
el índice que dice, si yo estuviera permanentemente invirtiendo en una cartera que replica la composición del índice, supongamos que el índice tiene un 25% de YPF, un 35% de Galicia, no sé, un 18% de Aluar, etcétera, etcétera. Si yo tengo una cartera a escala de esa composición, bueno, voy a tener una determinada evolución. El índice Merval es eso, sigue la evolución de eso. Bueno, ese índice se puede negociar dentro o puede ser un activo subyacente de opciones. ¿Sí? Yo mencioné el Merval de Argentina y después están los extranjeros, ¿no? Los famosos Standard Poor's 500, etc. Puedo hacer también opciones sobre futuro, ya estamos en un derivado con un subyacente derivado, ya son contratos que tienen su complejidad, como verán. Pero bueno, no perdamos de vista, como les dije la clase pasada, que nosotros lo estamos viendo acá como parte de la transferencia del riesgo, cobertura y aseguramiento, ¿sí? Para especular, bueno, cada uno jugará su juego. Tengámosla más en cuenta para el aseguramiento, o tengamos la cabeza más puesta en el aseguramiento. Bueno, alguna terminología propia. Valor intrínseco. Valor intrínseco es la diferencia entre el precio de cotización del subyacente y el precio de ejercicio. En definitiva, lo que se mide es si la opción, si el que la ejerce gana, ¿sí? Si la opción está para ser ejercida. En definitiva, el valor intrínseco es la ganancia que obtiene aquel que ejerce la opción. En el caso de un call, ese valor intrínseco va a ser el máximo, el mayor entre la diferencia del valor de cotización del subyacente y el precio de ejercicio y cero. Acá hay dos posibilidades, o que el precio de cotización sea mayor o menor que el subyacente. Si el precio, vamos primero por el caso de cero. Si el precio de cotización es menor que el subyacente, una opción de compra no es ejercible. ¿Sí? Por lo tanto, su valor es cero. No pierdo, tampoco gano, no vale nada. ¿Sí? Si yo compré el derecho a comprar acciones de YPF por, no tengo idea cuánto está, por 3.000 pesos y la acción de YPF vale 2.700, ¿para qué voy a comprar a 3.000 algo que en el mercado voy y lo compro a 2.700? Lo compro a 2.700, pero por lo tanto el derecho de comprarlo a 3.000 no vale nada. ¿Sí? Ese es su valor intrínseco, el valor por la diferencia de la cotización y el precio de ejercicio. Es el máximo entre 0 y la diferencia entre el spot y el strike, entre la cotización del subyacente y el precio de ejercicio, y en el caso del put se invierte, ¿no? Porque la ganancia se da a la inversa. La idea es que el precio de ejercicio no supere que la cotización del subyacente no supere el precio de ejercicio, que el precio de ejercicio sea mayor. Por lo tanto, va a tener valor en tanto sea mayor el precio de ejercicio que el subyacente. El valor intrínseco de un put es el máximo entre 0 y la diferencia entre el precio de ejercicio menos el valor del subyacente. ¿Sí? ¿Me dejé entender? Es la parte de la curvita que se iba para arriba. ¿Sí? Respecto del eje, vuelvo para mostrarla. La diferencia entre el punto de cotización, ¿sí? Este eje, recordemos, es la cotización del subyacente. Si la cotización del subyacente está acá, el valor intrínseco es la diferencia entre el eje y el punto que está de la curva. Si el precio del subyacente es menor al precio de ejercicio, el valor intrínseco es cero. En definitiva, este gráfico que yo les dije que era el de los flujos, como dice acá el de los flujos del vencimiento, este gráfico también se puede decir, podría decir este título, que es el valor intrínseco de las distintas posiciones respecto de las opciones. Bien. Pero, como también les sugerí antes, cuando les hablaba de si una americana me conviene o no ejercerla antes de tiempo, las opciones tienen un determinado valor temporal. ¿Sí? El valor intrínseco
es la diferencia, se define por la diferencia esta que veíamos recién acá, y también coincide con su valor en el instante del vencimiento. En el instante del vencimiento, la opción vale su valor intrínseco. Antes, desde el momento que nace, en que se lanza la opción, que surge el contrato, hasta antes de su vencimiento, la opción, es decir, la prima que se debe pagar o que se va a pagar en el mercado por esa opción, va a ser mayor que su valor intrínseco. ¿Por qué? Porque hay un valor temporal. Un valor temporal por la posibilidad de que el subyacente se mueva y por lo tanto la opción termine valiendo algo. Yo decía recién, tenemos un call de YPF a 3.000, creo que dije, cuando la cotización actual es de 2.700. El valor intrínseco es cero, pero faltan 2 meses y medio todavía para que venza. Bueno, en estos 2 meses y medio, la acción de YPF puede valer, todavía tiene posibilidades de valer más que 3.000. Por lo tanto, la opción tiene valor, no intrínseco, pero sí tiene valor temporal, por la posibilidad de que el subyacente suba a un valor mayor que el precio de ejercicio y por lo tanto termine siendo una un aseguramiento eficaz o termine proveyendo la compensación, ¿no? Esto del aseguramiento como eh, eh, proceso, como parte de la administración del riesgo. O como especulación lo mismo, por supuesto, ¿sí? Todavía puedo ganar, ¿sí? Si yo estoy especulando, puedo decir, no, bueno, Vaca Muerta parece que viene bien, acaban de batir la producción de barriles en el país histórica, me parece que YPF de acá a abril, junio, cuando sea que vence la opción, puede valer más de 3.000, si bien hoy está por debajo, yo puedo invertir, me parece una buena inversión comprar la prima, pagar la prima para comprar la opción de compra de YPF a 3.000, aunque esté 2.700. ¿Sí? Hay que ver cuánto vale esa prima, por supuesto. ¿Se entiende? Y obviamente, perdón, y cierro con esto, el valor temporal como concepto es simplemente la diferencia entre lo que vale el call, esta C es por lo que vale la prima, lo que está cotizando en el momento que estamos mirando la prima, lo que vale el call, menos su valor intrínseco, que puede ser cero o puede no ser cero. Supongamos que pasó un tiempo y la acción de YPF efectivamente superó los 3.000 y vale 3.100, pero todavía falta un mes y medio para el vencimiento. ¿Quiere decir que el call va a valer 100? No, va a valer más de 100. Todavía tiene posibilidad de moverse, tanto para arriba como para abajo, pero todavía tiene posibilidad de moverse y esa posibilidad de volatilidad futura es lo que le da valor a las opciones. ¿Sí? En el caso del call, perdón, sí, bien digo, en el caso del call, el valor temporal va a estar dado por la diferencia entre el precio de la prima y su valor intrínseco, y en el caso del put lo mismo, lo que vale el put, es decir, lo que cuesta la prima en el momento de análisis, menos su valor intrínseco. ¿Estamos bien? Sí, profe. Bien. Otra cuestión de jerga, la traducción lo he visto traducido al español, suena un poco raro. In the money o en el dinero, sobre el dinero y fuera del dinero, más habitualmente por las palabras en inglés, in the money, at the money y out of the money. Esto se ve si la opción es ejercible en un momento dado o no lo es. Una opción se dice que está in the money cuando la opción es ejercible. Es decir, en el caso de un call, cuando el activo subyacente vale más que el precio de ejercicio, la acción de YPF vale 3.100 y el precio de ejercicio es 3.000, por lo tanto esa opción es ejercible, más allá de que todavía tenga tiempo de subir todavía más y por lo tanto por la prima se pague más de 100, pero esa opción es ejercible en este momento y por lo tanto se dice que está in the money. El caso contrario, la relación contraria para el caso de las opciones de venta, es decir, cuando el precio del subyacente es menor que el precio de ejercicio. ¿Sí? Son ejercibles. At the money es un caso un poco extremo o un caso muy puntual en el que coinciden el precio de ejercicio con el subyacente, obviamente en ambos casos, tanto en el put como en el call, y la opción está fuera del dinero o out of the money,
Fuera del dinero sí se escucha más que en el dinero. Bueno, al margen. Out of the money está cuando la opción no es ejercible. Es decir, cuando el subyacente no alcanza al precio de ejercicio en un call o cuando el subyacente supera el precio de ejercicio en un put. Es decir, el flujo o el valor intrínseco es cero en definitiva. ¿Sí? Es otra forma de ver también cuando están in the money y out of the money. Las in the money les dije son ejercibles o tienen valor intrínseco positivo. Las out of the money no son ejercibles o, lo que es lo mismo, su valor intrínseco es cero, independientemente de lo que aporte su valor temporal. ¿Estamos? Sí, sí, profe. Bien, ¿qué factores afectan al precio del subyacente? Un poco hablé de la volatilidad recién, que debe estar por acá. El precio del subyacente, eh, bueno, como veíamos de las gráficas y de todo lo que hablamos, en un call, cuanto mayor es el precio del subyacente, más va a valer, más va a costar adquirir esa prima. Es decir, el call vale más cuanto mayor sea el precio del subyacente y lo contrario va a suceder con el put. ¿Sí? Es una cuestión lógica que deriva de esto, en definitiva, ¿no? Digamos que se va in the money, cuanto mayor sea el subyacente, un call se pone más in the money. Eh, y a la inversa con el caso del put. La volatilidad, en cambio, afecta de la misma manera tanto a call como a put. ¿Sí? La volatilidad es lo que puede llegar a pasar. Cuanto más variante pueda tener en el futuro, más arriba se pueda ir o más abajo se pueda ir, eso le da más valor a estar asegurado con un call o con un put. ¿Sí? Por lo tanto, la relación es positiva entre la volatilidad y el valor de la prima, tanto para un call como para un put. Al precio de ejercicio, bueno, el caso inverso que el precio del subyacente, ¿no? Eh, digamos, el valor intrínseco se define por la diferencia de uno y otro, depende cuál tenga negativo en esa suma algebraica. El precio de ejercicio contra el subyacente siempre uno tiene un sentido y otro el otro. El tiempo al vencimiento, obviamente, muy relacionado con la volatilidad posible. Si tengo más tiempo, tengo más, el subyacente tiene más posibilidades de variar y por lo tanto, a mayor tiempo, mayor será el valor que le aporta el tiempo a esa opción, sea de compra o sea de venta. Y en el caso de las acciones, si pagan dividendos, me va a afectar negativamente al call y positivamente al put. Porque en definitiva, un pago de dividendos lo que va a hacer es disminuir, por una cuestión técnica en definitiva, disminuye el valor del subyacente, ya que cuando la empresa paga dividendos, lo que está haciendo es reduciendo su patrimonio neto. ¿Sí? De ahí la relación negativa entre el pago de dividendos y el call y positiva entre el pago de dividendos y el put en el caso de opciones sobre acciones. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, hablamos de que el valor viene de los factores que afectan el valor, de cómo se determina el valor intrínseco, de que hay algo llamado valor temporal, pero ¿cómo determinamos efectivamente cuánto vale el call o el put? Bueno, vamos a hacer algunas aproximaciones. No vamos a llegar a la forma, digamos, más sofisticada de determinación de valor. Yo las voy a mencionar al final del tema, pero no es para que lo aprendan, es algo que excede totalmente el objetivo de la materia. Pero bueno, vamos a ir aproximándose a algunos conceptos a la cuantificación de esto, si bien lo vamos a ver desde el punto de vista teórico. Una vez más vamos a recurrir al arbitraje o al uso de los sintéticos, ¿sí? Vamos a buscar hacer operaciones que combinadas nos permitan replicar el perfil de flujo de fondos que genera una opción. Vamos eh, con esta primera alternativa. Vamos a hablar de un portafolio A, ¿sí? Un primer portafolio. El primer portafolio está compuesto por el subyacente, es decir, somos propietarios del subyacente, o mejor dicho, invertimos en el subyacente al inicio del periodo de análisis, y tenemos un put que protege el valor de ese subyacente. ¿Sí? Volvamos ya que tenemos el ejemplo a mano, volvamos con YPF y
la opción en este caso de venta. Acabamos de comprar YPF en 2.500, queremos evitar evitar el riesgo de que baje y por lo tanto compramos un put para tener un piso por lo menos al cual venderlo. No importa el precio al cual lo vendemos, ¿sí? Pero nos da un piso al cual venderlo. Si baja de ese nivel, ejercemos el put y por lo tanto terminamos obteniendo ese precio de ejercicio. Bueno, ¿qué perfil otorga la inversión en el subyacente? Pagamos al inicio, de ahí el signo negativo, el valor de cotización al contado de ese subyacente. Y después tenemos que ver dos posibles escenarios al momento del vencimiento. Si el valor de cotización del subyacente al momento del vencimiento supera o no supera el precio de ejercicio, ¿no? Para ver qué sucede con la opción. En el caso del subyacente, eso no afecta, es indistinto. Si la cotización supera el precio de ejercicio, yo tengo el valor del subyacente. Si la cotización supere o no supere, yo siempre obtengo el precio del subyacente. En el caso en el que sí hay una distinción es en el caso del put. ¿Sí? Si yo compré un put, el signo negativo quiere decir el flujo que invierto en pagar la prima para comprar un put. Reitero, es un put comprado. Si el precio del subyacente es inferior al precio de ejercicio, el put tiene valor intrínseco. El put está in the money. Por lo tanto, voy a obtener un resultado, voy a obtener un flujo por ese resultado, dado por la diferencia entre el precio de ejercicio y el valor del subyacente. Supongamos que compramos el put a 3.000 de YPF, digo, y la acción de YPF está 2.800. Ejercemos el put y por lo tanto la diferencia entre 3.000 y 2.800, los 200, es el flujo que voy a recibir a cambio del put en el momento de su vencimiento. Si, en cambio, la acción de YPF se va a 3.300, el put no tiene valor. Yo vendo, si quisiera vender, si quisiera salir de esa inversión, vendo en el mercado de contado la acción de YPF que tengo a 3.300 y se termina la historia. El put murió. ¿Está? Combinando, la inversión inicial está dada por la sumatoria de el precio del subyacente al inicio más el costo de la prima que pagué por el put, y voy a obtener en cada uno de los escenarios, si el subyacente vale menos que el precio de ejercicio, voy a tener un flujo neto por el precio de ejercicio. ¿Sí? En definitiva, ahí está la protección. Yo como mínimo me aseguro el precio de ejercicio. Y si el subyacente supera el precio de ejercicio, como dije recién, el put muere y yo obtengo el precio de ejercicio, el precio de cotización del subyacente. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Vamos a hacer otra cosa, como verán, obteniendo lo mismo. Acá lo que hacemos es comprar un call y comprar un bono cuyo valor nominal, un cupón cero, cuyo valor nominal sea el precio de ejercicio. Aquí hice una mezcla de terminología, discúlpenme. E y K son la misma cosa. Acá lo llamé K y acá lo llamé E. Disculpen, no me había dado cuenta de ese detalle. K es el precio de ejercicio, ¿sí? Compramos un bono cupón cero por el precio de ejercicio. Un bono cupón cero que nos asegure recibir, libre de riesgo, los 3.000 pesos del precio de ejercicio del ejemplo que estamos mencionando eh, en este tramo. Bien, por el call comprado, ¿qué obtenemos? Si el precio del subyacente es menor que el precio de ejercicio, el call no vale nada. El call muere, sin valor intrínseco, muere fuera del dinero. En cambio, si el precio del subyacente al vencimiento es mayor que el precio de ejercicio, el call se ejerce. ¿Por qué se ejerce? Porque me permite ganar la diferencia entre el precio de ejercicio, que es mayor,
perdón, entre el precio del subyacente que es mayor al precio de ejercicio. ¿Sí? Este es el valor intrínseco al vencimiento del call comprado cuando el subyacente vale más que el precio de ejercicio. Y en el caso de el bono cupón cero, cuyo valor nominal es igual al precio de ejercicio, mi inversión inicial va a estar dada por el descuento a la tasa libre de riesgo de ese importe, de ese valor nominal, de modo que en cualquier caso, independientemente de lo que valga el subyacente, yo voy a recibir, por un bono libre de riesgo de valor nominal E, voy a recibir E, valga lo que valga S. ¿Sí? Y por lo tanto, mi inversión, dada por el call más el valor presente del precio de ejercicio, en definitiva, del bono que compro, cuyo valor futuro es igual al precio de ejercicio, esa es la inversión, me brinda un flujo igual al precio de ejercicio si el subyacente es menor que el precio de ejercicio y me brinda un flujo de el valor del subyacente si el subyacente supera al precio de ejercicio. Es decir, que invertir en esto e invertir en esto brinda los mismos flujos, por lo tanto tiene que valer lo mismo. ¿Estamos? Y eso es lo que ponemos ahí. Lo que invertí en la cartera A, acá le cambié de signo, pues ya no lo veo como inversión, sino veo el valor absoluto. Lo que invertí en la cartera A tiene que valer lo mismo que lo que invierto en la cartera B. Invertir en el subyacente y comprar un put para protegerlo tiene que ser lo mismo que invertir en un call y comprar un bono cupón cero cuyo valor nominal sea igual al precio de ejercicio. Precio de ejercicio del call, obviamente. A esto se lo denomina paridad put-call. Y yo puedo reordenar los términos y si bien todavía no sé cuánto vale el call, no sé cuánto vale el put, sí sé cuánto tiene que valer la diferencia entre el call y el put. Tiene que ser igual al precio del subyacente al momento inicial menos el valor descontado a tasa libre del riesgo del precio de ejercicio de estas opciones. ¿Sí? Si estoy mirando la opción de compra de YPF a 3000 y la opción de venta de YPF a 3000, no sé cuánto valen cada una individualmente, sí sé cuánto tiene que valer la diferencia. ¿Está? Preguntas. No, profe, no hay preguntas. ¿Seguro? Sí. Sí. Bueno, avanzo, ¿eh? Vamos a buscar ahora una forma muy básica, no es la forma a la que me refería recién de determinar el valor de una opción, pero es una forma introductoria, digamos, al tema. Se denomina valuación binomial, ¿sí? Vamos a ver el estado binomial, vamos a suponer que el subyacente adquiere dos valores posibles únicamente, ¿sí? De ahí el nombre de binomial, y en función de esos valores posibles, determinar el valor del call. Y como sabemos cuánto vale el call y tenemos la relación de paridad entre call y put, podemos calcular cuánto vale el put, ¿sí? Sabiendo cuánto vale uno, podemos saber cuánto vale el otro. Bien, supongamos este ejemplo, el subyacente en el momento inicial vale 100. Hay dos estados posibles, binomial. O se va para arriba o se va para abajo. ¿Sí? El valor al momento t puede irse para arriba a 110 o para abajo a 90. Es decir, que hay un coeficiente o una tasa de incremento llamada U minúscula, U de up, que se va para arriba, o se va para abajo, D de down, en este caso es un 10% la misma, ¿no? O un 10%, U es 10% y D también es 10%. Respecto de 100, entonces, o se va a 110, sube un 10%, o se va a 90, baja un 10%. Si tenemos un call, no sabemos cuánto vale el call
un call real sobre este subyacente, digamos, sigamos con la acción de YPF. Lo que sí sabemos es que si la acción se va para arriba, es decir, si se va por el camino de 110, el call va a valer 10. La diferencia entre la cotización y el precio de ejercicio. Bueno, no está explicitado, pero supongamos que el precio de ejercicio es el mismo que el de la cotización al inicio, ¿sí? Em, entonces, suponiendo que el precio de ejercicio es 100, al igual que el subyacente al inicio, suponiendo que es 100, el call valdría 10. Y si el subyacente baja y se va a 90, el call no vale nada. Como veíamos antes, el call pasa a estar fuera del dinero y por lo tanto no vale nada. Entonces, en estos dos estados posibles del subyacente, estos dos, cada uno el estado correspondiente del call. Bueno, olvídense de la fórmula, no importa la fórmula. Existe un coeficiente, hay una forma de calcular un porcentaje o un coeficiente que se denomina delta. Se los digo, es una pavada, es la amplitud del call respecto de la amplitud del subyacente. Vengo acá. La amplitud del call es 10, o vale 0 o vale 10. Es decir, hay un rango de 10 que puede valer. Y la amplitud del subyacente es 20. O se viene a 90 o se va a 110. Esa es la amplitud. Esos son los 20 de amplitud del subyacente, los 10 de amplitud del call. ¿Sí? La relación entre ambos, el del call en el numerador, el del subyacente en el denominador, se denomina delta. Se denomina delta. Delta se utiliza para hacer esta estrategia. De nuevo vamos a hacer una estrategia un poco rara, estas operaciones que nos permitan replicar, que se denominan sintéticas, ¿no? Un sintético para obtener los mismos flujos. Bueno, lo que hacemos es comprar delta subyacentes. En nuestro caso compramos medio subyacente. El subyacente vale 100, por lo tanto pagamos 50. Y a la vez obtenemos un préstamo por delta, el valor del subyacente a la baja, descontados a la tasa libre de riesgo. ¿Sí? Esto es, delta lo acabamos de calcular, son 0,5. El valor del subyacente a la baja son 90. Dijimos que hoy vale 100, que podía bajar un 10%, por lo tanto valer 90. Y por lo tanto, esos 90 descontados es lo que deberíamos obtener en préstamo. Yo acá estoy simplificando el ejemplo y poniendo directamente 45. Estamos asumiendo que la tasa libre de riesgo es 0. Pero esto debería ser actualizado, ¿sí? Es para no complicarla todavía más. ¿Estamos hasta acá? Compramos media acción, ¿sí? Delta subyacente, compramos media acción y nos endeudamos por medio el valor que estimamos va a tener el subyacente cuando baje. Nos endeudamos en 45. Bueno, vamos al futuro. En el futuro pueden suceder dos cosas. O la acción vale 110 o vale 90. ¿Qué pasa si vale 110? Si vale 110, tenemos media acción, nuestro valor es 55. Y tenemos que devolver el préstamo. Habíamos obtenido un préstamo de 45 a tasa libre de riesgo, por lo tanto, de 45 descontado. Yo usé una tasa de 0 a propósito para no hacer cálculos adicionales. Por lo tanto, tengo que devolver 45. En definitiva, tengo un flujo neto de 10. Si el subyacente vale 110, obtengo un flujo neto de 10. Y si el subyacente vale 90, bueno, yo voy a tener la mitad de 90, es decir, 45, y tengo que devolver 45, por lo tanto no tengo nada. En definitiva, con esta réplica de operaciones, el call sintético, este que hicimos, con la compra de delta acciones y el endeudamiento de delta aplicado al precio del subyacente cuando baja, también me provee 10 si vale 110 y 0 si vale 90. Por lo tanto, nuestra estrategia de call sintético coincide con el call real y por lo tanto podemos decir que ese es el valor del call. En definitiva, y volvemos antes, para entrar en el call sintético, ¿qué hicimos?
Pagamos 50 y nos endeudamos en 45, por lo tanto nuestra inversión neta es de 5. Después de todo esto, ¿qué quiero decir? Que el call, que no sabíamos cuánto valía, ¿sí? Que sabíamos que nos iba a dar un flujo de 10 si el subyacente subía, o un flujo de 0 si el subyacente bajaba, podemos obtener estos mismos flujos invirtiendo un neto de 5, por lo tanto, por arbitraje, el call este tiene que valer 5. ¿Estamos? Sí. ¿El resto? Bueno, bien, bárbaro. Está despejada la fórmula. ¿Cuánto vale el call? No importa. ¿Sí? Si despejan todo el ejemplito, siguen el ejemplo, van a terminar a que esta sería la expresión. Delta subyacentes por 1 menos el coeficiente de caída del subyacente descontado, siendo delta lo que veíamos antes. No es la idea que retengan esto, simplemente es la noción de cómo se obtienen el valor de las acciones, de las opciones, perdón. Y acá también si hacen un ejemplo, si reiteran este ejemplo agregándole, incrementando los valores de U y de D, es decir, supongamos a 120 y 80, van a ver que el valor tiene que ser mayor. Vuelvo a aquel concepto de que la volatilidad le agrega valor a las opciones, ¿sí? Cuanto mayor es el rango de apertura, mayor es esa amplitud de posibles estados del subyacente, mayor va a terminar siendo el valor del call. ¿Está bien? Lo que vimos recién es para dos estados, para un único periodo. Digamos que estábamos en este momento inicial y estimábamos qué sucedía acá en este momento. Digamos, cada corte, cada puntita, cada línea vertical donde están las puntas de la flecha sería un momento determinado. Podríamos encadenar distintos binomiales. No se preocupen que no vamos a ver ejemplos ni fórmulas de esto, simplemente es la noción teórica. Podríamos ir encadenando distintos binomiales para ir agregando distinta cantidad de periodos y pasando N1, N2, N3, etcétera. Obviamente se van multiplicando los estados posibles y las fórmulas se hacen más complejas y más difíciles de manejar. En un extremo teórico y no tan teórico, podríamos tener dos cuestiones que nos hacen al concepto de infinitesimal. Podríamos buscar valores de incremento y de caída del subyacente infinitesimales en periodos de tiempo infinitesimales. Es decir, yo subdivido, veíamos recién, de este punto a este punto, de este punto a este punto, ¿sí? En movimientos discretos, bueno, podría trabajar con movimientos continuos, ¿sí? Podría irme a la noción de incremento instante a instante o de variaciones instante a instante. Por lo tanto, voy a trabajar con tiempo infinitesimal y con variaciones con coeficientes U y D infinitesimales, ¿sí? Síganme en lo conceptual, o traten de entenderlo en lo conceptual. Es decir, la flechita empezarían a cubrir todo este espectro. Yo ya no tendría una flechita que va desde acá hasta acá, sino que empezaría a recorrer, a ir pintando eh, cada uno de los puntos geométricos que abarcan esta superficie. Yendo a un esquema así, siguiéndolo, tratando de seguirlo desde el punto de vista teórico, incorporando algunos supuestos que son necesarios para llegar a las conclusiones que vamos a llegar o a las que se llega, se determina lo que es el modelo de evaluación de opciones por excelencia, que es lo que se denomina Black-Scholes. ¿Sí? La evaluación por Black-Scholes o la fórmula de Black-Scholes o como quieran llamarlo, viene un poco de este concepto con algunos supuestos, ¿sí? Es muy, muy burdo lo que estoy diciendo, pero bueno, en definitiva, la réplica del binomial de manera continua, cubriendo todo el espacio temporal, instante a instante, nos lleva a la evaluación que sí se utiliza en el mercado respecto de las opciones, que es esta denominada fórmula de Black-Scholes. Esta es la fórmula, la tienen en los libros, es una fórmula, involucra funciones de probabilidad, no importa.
Lo único que les quiero transmitir es que se lleven que hay una fórmula para la determinación de las opciones ampliamente difundida, se denomina Black-Scholes. En el momento que como profesionales les toque trabajar en esto, sepan, a mí en administración financiera me dieron eso. Voy al libro o a internet o donde sea, busco de qué se trata, me meto en el tema y ahí empiezo a trabajar con ella. No es algo específico de finanzas, me refiero a que, bueno, no es algo que queda únicamente en finanzas. Hay normas contables, incluso si se van a dedicar a la contabilidad, hay ciertas normas contables que recurren a esto, ¿sí? Las normas de Estados Unidos, las denominadas US GAAP, para evaluación de opciones cuando no hay mercado, tienen que utilizar esta fórmula. Obliga a las empresas emisoras de estados contables a utilizar esta fórmula. Eh, y ahí lo dejamos porque nos vamos de tema, ¿sí? La idea era simplemente mencionarlo. Creo que con esto terminamos, sí, termino opciones. Bueno, ¿tienen algo para preguntar? No, profe, nada. ¿No? ¿Nadie? Yo no, por lo menos. Bueno, el resto hable, por favor. De señales de vida, por lo menos. Por ahora no. Bueno, bien, gracias, Noelia. Bien, gracias, Valeria. Bueno, vuelvo, ya que estábamos. O no sé si lo tengo. A ver. No. Un segundo, que ubico una cosa. Vuelvo a este cuadrito en el que siempre estuvimos en esta parte, ¿eh? La clase pasada, mayormente en cobertura, con los forwards, futuros y swaps. Todo lo que vimos hasta ahora, aseguramiento con opciones. Hay otros medios de aseguramiento, hay otros medios de cobertura. Bueno, vimos también cobertura vía arrendamiento y cobertura con operaciones de acomodamiento de saldos de balance. Y aseguramiento vimos hoy con opciones. Les mencioné los contratos de seguro, las garantías, etc. Bueno, vamos a meternos en el último aspecto de la transferencia, en la última dimensión de la transferencia de riesgo, que es la diversificación. Cambio de presentación, que lo tengo en la otra. Y ahí vamos. Bueno, la diversificación. A diferencia de la cobertura y el aseguramiento en el que la transferencia se da a otros agentes económicos, ¿sí? Si yo cubro, la otra parte me compensa, digamos, ¿sí? Por lo tanto, esa transferencia o la absorción del riesgo se da por el otro lado. Puede haber concurrencia, es decir, que el otro agente tenga que cubrir el riesgo exactamente contrario, por lo tanto, los dos estamos cubriendo, transfiriéndonos mutuamente, nos estamos cubriendo mutuamente, o puede ser un agente económico especulador que absorba el riesgo, ¿sí? Que él incremente su riesgo por entrar, pero a mí me compensa, yo estoy haciendo cobertura, por lo tanto, a mí me sirve desde ese punto de vista. En ambos casos estamos hablando de distintos agentes económicos. En el caso de la diversificación, la transferencia no se da hacia otros agentes económicos, sino que se da entre distintos activos. Se reparte el riesgo entre distintos activos. Con una condición, no, con una característica. Fíjense que en el eje horizontal lo que tenemos es el número de inversiones. Este valor está en el sentido de la cantidad de activos diferentes en los que se invierte. ¿Sí? Los valores en el sentido ese de acciones o de distintas inversiones en el portafolio. A medida que aumenta la cantidad de inversiones diferentes en el portafolio, la desviación o el desvío estándar del rendimiento del portafolio va disminuyendo. ¿Sí? Quiere decir que disminuyo el riesgo global del portafolio, es decir, del total de mis inversiones, a medida que aumento la cantidad de inversiones. Si invierto solamente en YPF, estoy sujeto al riesgo de YPF. Si invierto en YPF y, no sé, Vista, que es otra petrolera,
estoy diversificando, pero sigo corriendo el riesgo petrolero. Entonces invierto también en un banco y ahí empiezo a obtener, a medida que voy agregando distintos tipos de inversiones con distintas características, voy evitando riesgo y se van produciendo compensaciones en las variaciones que me permitan disminuir el riesgo total de mi portafolio o de mi cartera. Esa disminución se va a dar hasta cierto punto, es decir, va a haber un momento en el cual yo sigo aumentando la cantidad de valores en los que invierto, la cantidad de activos diferentes en los que invierto, y ya la disminución en el portafolio deja de ser significativa. Bueno, en ese punto ya la diversificación empieza a dejar de tener sentido económico, empieza a dejar de ser eficiente y hasta ese punto se distinguen distintos tipos de riesgo. Por un lado tenemos el riesgo sistemático y por el otro lado el riesgo no sistemático. ¿Qué es el riesgo sistemático? Aquel al que no puedo perforar ese nivel de riesgo. Aumentando activos yo no puedo bajar un nivel de riesgo porque es un riesgo de todo el sistema. Les dije recién, si tenían 2 petroleras, yo puedo disminuir el riesgo si también invierto en un banco o en una de consumo masivo o lo que sea, de distinta actividad, pero hay algo que hace a todas las actividades en su conjunto, hace a todo el sistema. De ahí el nombre de que ese riesgo es el denominado sistemático, o también se lo denomina riesgo no diversificable, porque no puedo disminuir ese riesgo mediante diversificación. ¿Sí? La diversificación no afecta al riesgo sistemático, por eso un sinónimo de riesgo sistemático es riesgo no diversificable. Por el contrario, todo el riesgo que puedo reducir mediante diversificación es riesgo diversificable. Si yo estoy únicamente en la acción de YPF, supongamos que estoy acá, tengo un montón de riesgo que puedo disminuirlo con la sola diversificación, sin hacer cobertura, ni contrato de futuros, ni swap, ni nada. Es simplemente destinar parte de mi inversión, en lugar del 100% YPF, destinar una parte a YPF, otra parte a Oil, otra parte a Galicia, otra parte a IRSA, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? A medida que aumento la cantidad de activos en la cartera, el riesgo no sistemático disminuye. Por lo tanto, ese riesgo no sistemático puede denominarse indistintamente riesgo diversificable. Y por supuesto, el riesgo total es la suma de los dos. Bueno, es un ejemplo numérico al que le voy a dar poca importancia, voy a pasar bastante rápido tanto los números como las fórmulas, ¿sí? No es la idea ver fórmulas demasiado detalladas, tiene bastante de estadística esta parte, ¿sí? Reitero, la idea es quedarnos con el concepto fundamental. ¿Está? El modelo que vamos a ver o el análisis que vamos a ver se basa en dos variables fundamentales o dos definiciones. ¿Cómo definimos el riesgo? Lo veíamos en la diapositiva anterior. Básicamente lo definimos por el desvío estándar. También se puede definir por la varianza. La varianza es el cuadrado del desvío estándar o el desvío estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Con lo cual, hablar de una y hablar de otra es exactamente lo mismo, más allá de que el número final sea diferente, su comportamiento a los fines del análisis de la variable, del riesgo de la variable, es el mismo. Indefectiblemente llevan a las mismas conclusiones uno y otro. Por lo tanto, desvío estándar o varianza para nosotros es una sola cosa, ¿sí? Más allá, reitero, de que son diferentes. Y por el lado de esa variable, de ese análisis estadístico, definimos el riesgo y el rendimiento lo definimos por el lado del promedio, por el lado de la media, ¿sí? O del valor esperado. Bueno, acá lo que muestra esto es un análisis de 3 estados, es decir, muy sencillo el análisis, 3 estados isimétricos, cada estado tiene una probabilidad de 1/3 de ocurrir y tenemos 2 activos, el activo A y el activo B, cada uno con la distinta tasa de rendimiento que va a ocurrir en cada uno de los estados. ¿Está? Lo primero que debemos entender es que el rendimiento esperado se mide por el promedio. Es decir, si queremos calcular el rendimiento del activo A, hacemos el promedio
de los rendimientos en cada uno de los estados, ponderado por la probabilidad de ocurrencia de cada estado, ¿sí? Este 1/3 podría perfectamente haberlo hecho todo dividido 3, porque todos los estados tienen la misma probabilidad de ocurrencia, pero si tuviera que uno tiene una probabilidad del 20, el otro del 30 y el otro del 50, a cada rendimiento lo tengo que ponderar por la probabilidad de ocurrencia de ese rendimiento. Pero en definitiva, la conclusión es que el promedio ponderado de los rendimientos de cada uno de los escenarios es mi valor esperado de rendimiento para ese activo. En este caso, el valor esperado del rendimiento del activo A es 11,67, el valor esperado del rendimiento del activo B es 20,33. Cada uno es el promedio ponderado de los distintos escenarios posibles. ¿Estamos? Sí. Bien. Y el desvío estándar, perdón, y el riesgo lo medimos a través del desvío estándar o de la varianza. Como les dije, la varianza es el cuadrado del desvío estándar, el desvío estándar es la raíz cuadrada de la varianza y se denomina sigma, por la letra griega sigma al desvío estándar y sigma, simplemente sigma cuadrado a la varianza. La varianza tiene esta fórmula, no me voy a detener en ella, ¿sí? Tienen en Excel entran, ponen varianza o desvío estándar, o no me acuerdo cómo era, cómo se tecleaba, si era def-best o se me confunde las versiones de Excel, pero bueno, hay una fórmula estadística específica de Excel que les permite calcular estas variables, así que no me voy a detener en la fórmula. Aplicada esa fórmula a cada una de los activos que vimos recién, podemos decir que el activo B es más riesgoso, ¿sí? Tiene un rendimiento esperado mayor, digamos 12 contra 20, para hacer números redondos, pero su riesgo también es mayor, 14 contra 13, bueno, 12 y pico, 13. ¿Sí? Eso que vimos recién, media y desvío, son las formas de calcular el riesgo o el rendimiento y el riesgo respectivamente para un activo. El tema, lo que vamos a tratar de analizar ahora es qué pasa cuando tengo una cartera de activos. Cómo se comportan estas variables, el riesgo y el rendimiento, cuando tengo una cartera de activos y no un solo activo. O cartera o portafolio lo uso de manera indistinta. Bueno, en el caso del rendimiento, la cuestión es fácil. Es el promedio, también es el promedio ponderado, pero acá los ponderadores son cuánto invierto en cada uno de esos activos, ¿sí? Recuerden, recién les dije que el rendimiento esperado del activo A era el promedio ponderado de el rendimiento en cada escenario, ponderado por la probabilidad de ocurrencia de cada uno de esos escenarios. Si a la vez lo tengo mezclado con otros activos, al rendimiento esperado, al promedio ponderado, a su vez lo pondero por el porcentaje de tenencia de ese activo. Olvídense de este más en adelante. Supongamos que tenemos dos activos únicamente, como vamos a continuar con el ejemplo más adelante. Si invertimos el 70% en el activo A y el 30% en el activo B, bueno, el rendimiento del activo A pesa el 70%, lo pondero por el 70%, y el rendimiento del activo B pesa el 30%, lo pondero por el 30%. ¿Sí? Es un ponderado de promedios ponderados, en definitiva, el rendimiento esperado de la cartera. Expresada la fórmula en términos genéricos con el signo de sumatoria, pero estamos diciendo lo mismo, que a cada rendimiento esperado de cada activo lo ponderamos por su peso en la cartera. El problema está con el riesgo, ¿sí? Esto, digamos, el rendimiento es relativamente un concepto sencillo. Bueno, pondero, son ponderados y a su vez los pondero por su peso. El tema es que con el portafolio la varianza no es tan sencillo como ponderar las varianzas o los desvíos estándar de cada uno de los activos individuales, sino que hay que completar y calcular cada uno de los términos de esta matriz. Esta matriz está hecha al extremo teórica, ¿no? Para n activos, ¿sí? Pero centrémonos en este sector. Supongamos que tenemos dos activos únicamente. Bueno, tengo que combinar, tengo que sumar los valores que arrojan estas cuatro celdas que están acá.
La sumatoria de los valores de esas 4 celdas que están acá se corresponden con la varianza de la cartera. Si después quiero trabajar con el desvío estándar, a ese resultado le hago la raíz cuadrada. ¿Está? ¿Cómo se determinan esas celdas? Bueno, en cada cruce, fíjense que acá en la primera celda estoy cruzando el activo A con sí mismo. Por lo tanto, tengo el porcentaje que invierto en el activo A multiplicado por el porcentaje que invierto en el activo A. Es decir, vamos a verlo con el B mejor para ser más claro. Si cruzo A con B, en el cuadrante, en la celda en que se cruzan A con B, tendría que hacer el producto de el porcentaje que invierto en A multiplicado por el porcentaje que invierto en B, perdón, multiplicado por este indicador acá, que si bien tiene sigma, es un amiguito nuevo que se denomina covarianza entre A y B. ¿Sí? Y así con cada una de las celdas para toda la matriz, y después sumadas todas esas celdas me da, como les decía recién, la varianza. Reitero, no me voy a detener mucho en las fórmulas, no voy a decir mucho más que esto, simplemente tener el concepto de que no es tan sencillo como simplemente ponderar, sino que hay que hacer alguna otra cosa rara. Bueno, ahí está lo que les dije recién, que ese indicador se denomina covarianza entre A y B. Y bueno, tiene alguna condición especial, como también subliminalmente lo dije recién al dejar el ejemplo que había encarado, la diagonal principal. La diagonal principal en la que se cruzan un activo con sí mismo, los ponderadores son el mismo número, por lo tanto puedo tomar el cuadrado de eso y voy a tener la covarianza de un activo con sí mismo que tiene una característica especial que ahora vamos a ver. Bueno, reitero, de acá quédense con que calcular el riesgo de un portafolio tiene su complejidad, no mucho más que eso. Ahí está la fórmula de la covarianza entre A y B. ¿Sí? Necesito los valores de ambas variables. Digamos, estoy mezclando, es un cálculo similar al de la varianza, pero en lugar de en la varianza trabaja un activo con sí mismo, de ahí que en la varianza van a ver qué es esto, hay un término, uno solo de esto elevado al cuadrado, acá los cruzo, tengo el producto del diferencial de uno con el diferencial del otro. Y otra forma de calcular la covarianza de A y B es trayendo a otro nuevo amigo a esta reunión. Puedo calcular la covarianza de A y B realizando el producto entre el desvío estándar, este sí es el conocido desvío estándar individual del activo A, multiplicado por el desvío estándar individual del activo B, multiplicado por este, que es la letra griega ρ, de A y B, que es el coeficiente de correlación entre A y B. ¿Sí? Todas estas, reitero, son fórmulas, son funciones de Excel a las que pueden acceder muy fácilmente, con lo cual las fórmulas están simplemente para tener una noción de qué representan. ¿Sí? La covarianza está viendo un poco qué efecto tiene combinar las variaciones de uno con otro. De ahí el cruce de este producto es el clave para entender la covarianza. Bien, un poquito sobre el coeficiente de correlación que tiene su importancia. El coeficiente de correlación, acá estamos despejando la fórmula anterior, la covarianza de A y B dividido el producto de los desvíos estándar. Pero sí es importante, esto sí traten de retenerlo, se pregunta habitualmente, el coeficiente de relación tiene dos valores extremos, que son -1 y 1. El coeficiente de correlación va entre -1 y 1. Ahí tenemos un gráfico donde vemos qué significa cada uno de ellos. Vamos al caso más sencillo, que es el que vale 1. En el caso que vale 1, se dice que los activos A y B, recuerden que esto está midiendo el comportamiento de dos activos. Nos da información de dos activos a la vez. Un coeficiente de correlación de 1 positivo significa que la correlación entre esos activos es positiva perfecta. ¿Sí? Digamos, podría decirse que es indistinto invertir en uno o en otro. Como dice acá abajo, la implicancia es que siempre se mueven juntos. Si uno aumenta un 10%, el otro aumenta un 10%, si uno baja un 5%, el otro baja un 5%. ¿Sí? Van de la mano a todos lados. Eso cuando la correlación es positiva perfecta. En el otro extremo podemos tener la correlación negativa perfecta, es decir, que uno hace lo contrario que el otro. Cuando uno aumenta un 10%, el otro baja un 10%, etcétera, etcétera.
¿sí? La correlación es perfecta, pero negativa, se mueven en sentido contrario. Ahí, como dice ahí, se mueven en sentidos opuestos. En cero no hay correlación, no hay tendencia, no hay conclusión, no se puede sacar una conclusión respecto del comportamiento de uno y del otro, o del comportamiento de uno en función del comportamiento de otro. Sus movimientos son, digamos, independientes, no hay tendencia. Y obviamente, de cero hacia el negativo, cuanto más me acerco, más tienden a moverse de manera opuesta. Cuanto más me acerco al más uno, es decir, cuando estoy en los positivos de cero, entre 0 y 1, tienden a moverse juntos, la correlación tiende a, perdón, los movimientos tienden a coordinarse hasta en el extremo llegar a la coordinación perfecta. ¿Estamos? Bien, vuelvo. La covarianza, que era uno de los factores que estaban en las celdas de esa matriz, era igual al producto de los desvíos estándares del par de activos que estoy analizando, multiplicado por el coeficiente de correlación de esos activos, que es el que acabamos de ver que va entre -1 y 1. Un par de propiedades, llamémosle. El coeficiente de correlación AB es igual al coeficiente de correlación BA, ¿sí? Por la fórmula es muy fácil de demostrar que esto es, llamémosle, permutativo, ¿sí? No importa cuál pongamos en primer lugar, el coeficiente de correlación va a ser exactamente el mismo número. Si sucede esto, dada esta fórmula, el orden de los factores no altera el producto, me refiero a los desvíos estándares, acabamos de ver que el coeficiente de correlación es indistinto a AB que BA, por lo tanto, la covarianza también cumple con esta, digo yo, propiedad permutativa, ¿no? Es decir, que covarianza AB es igual a la covarianza BA. Y la otra característica bastante obvia es que la covarianza de un activo con sí mismo es igual al producto de los desvíos estándares multiplicado por el coeficiente de correlación de un activo con sí mismo, que por obvias razones tienen correlación positiva perfecta, es decir, el coeficiente de correlación es 1 y por lo tanto voy a tener el cuadrado de los desvíos estándar y por lo tanto la covarianza de un activo con sí mismo es igual a la varianza de ese activo. ¿Sí? Que es lo que dice ahí en la pantalla. ¿Todo esto para qué? Para volver a esta diagonal que les dije antes, que nos facilita, nos simplifica un poquito el cálculo, ya que, retomando, teníamos el producto de el peso en la cartera, los W son los pesos en la cartera. Si estoy en la diagonal, estoy en un activo con sí mismo, por lo tanto voy a tener el cuadrado de ese peso, multiplicado por la covarianza de un activo con sí mismo, es lo que acabamos de ver, que la covarianza de un activo por sí mismo es la varianza de ese activo. Por lo tanto, todo lo que haga a la diagonal es igual al cuadrado del porcentaje de tenencia de ese activo multiplicado por la varianza del activo. De A, de B, de N. Y después, por lo que veíamos de esta permutación posible, a los lados de la diagonal voy a tener exactamente el mismo término ordenado de manera distinta. Peso de A por peso de B por covarianza de AB, peso de B por peso de A por covarianza BA. Vimos recién que cada uno de estos términos, cada uno de estos factores, perdón, la covarianza, AB y BA es la misma, por lo tanto, en definitiva tengo el doble, cada uno de los elementos que no están en la diagonal lo voy a tener dos veces. El famoso doble producto similar a la vieja y querida fórmula matemática general. Bueno, similarmente a eso tengo todos los dobles productos de el peso de uno por el peso de otro por la covarianza de esos dos, que es el desvío de uno, desvío del otro, coeficiente de correlación. Lo leo para completar lo que está en la pantalla, pero no nos vamos a acordar ninguno de nosotros. Va a haber que leerlo. Bueno, ahí está simplificado para dos activos. Retomo y abro a preguntas. El tema es,
En este modelo de análisis del portafolio o teoría de cartera, como estamos llamando, definimos al rendimiento por la media y al riesgo por el desvío estándar. Si tengo un activo individual, el rendimiento es la media, el promedio, la esperanza matemática o como quieran denominar, de el rendimiento que estimamos se va a producir en cada uno de los escenarios multiplicado por la probabilidad de ocurrencia de ese escenario. Y tengo el desvío estándar de esa variable, ¿no? Tengo definidos la primera tablita que pusimos, donde teníamos la probabilidad de cada escenario, auge, normal y crecimiento, creo que era, con la probabilidad de ocurrencia de cada uno de esos escenarios, que decía el ejemplo, un tercio cada uno, y qué valor de rendimiento voy a tener en cada uno de esos escenarios para el activo, sea el activo A o sea el activo B, con eso ya tengo definido estas dos variables del activo individual. El problema es que yo lo que quiero es combinar los activos. No quiero todo de un solo activo, sino quiero ver qué pasa si mezclo, ¿sí? Aprendí, me dijo alguien que si diversificaba, reducía el riesgo. Bueno, ¿qué pasa si diversifico? Bueno, ahí la media del rendimiento de la cartera tengo que ponderar por cuánto pongo en cada uno de los activos que intervienen en esa cartera y para determinar el riesgo de la cartera tengo que aplicar la fórmula que vimos recién. ¿Sí? Ahí estamos. Ahí estamos y volvemos al ejemplo y vamos a tomar distintas carteras ahora. ¿Sí? Fíjense que lo que vamos a ir cambiando van a ser estos porcentajes. Si la cartera estuviera constituida al 100% por el activo A, es decir, no es una cartera realmente, pero bueno, supongamos que invertimos todo nuestro dinero en la cartera A, el ponderador, el peso para el activo A es 100, el peso para el activo B es 0, resuelvo la fórmula de desvío estándar para una cartera con esas características y para el rendimiento de una cartera con esas características o con esa condición, y obviamente me da los valores, no voy a volver atrás, pero me da los valores que tenía para el activo individual, para el activo A mayúscula individual. Esta es la cartera, para no confundirnos, la cartera A minúscula está conformada un 100% por el activo A. La cartera B ponemos 50 y 50. Cuando aplico las fórmulas, el rendimiento, perdón, el riesgo baja al 38 y el rendimiento sube al 16. Fíjense qué interesante, bajé el rendimiento, perdón, bajé el riesgo y subí el rendimiento. La cartera C, un 25 del activo A, un 75 del activo B, sigue produciéndose un aumento del rendimiento, pero acá ya empieza a aumentar el riesgo. La cartera D, 10.90 y la cartera E, 0.100. Es decir, ya no invierto más nada en el activo A, invierto todo en el activo B. Obviamente estos son los puntos que se corresponden con el activo B individualmente considerado. Bueno, si grafico, no está hecho a escala, está tomado directamente el gráfico de un libro, pero la idea es representar los distintos puntos de las distintas carteras. ¿Sí? La cartera A, formada por solo el activo A, me ubicaría en este punto de desvío estándar respecto del rendimiento, o al revés, mejor dicho, el rendimiento en función del desvío estándar. La cartera B, esto es lo que les decía, se va para atrás, disminuyo el riesgo, aunque aumento el rendimiento, disminuye el riesgo, y a partir de ahí la cartera C, D van teniendo sus distintas combinaciones, su distinto par de coordenadas hasta llegar a la cartera E que solo invertía en el activo B, que tiene este nivel de riesgo y este nivel de rendimiento. Antes de ver eso, dado que, acá hay un concepto importante, dado que desde el punto A hasta el punto B aumento el rendimiento y disminuyo el riesgo, todos los puntos, las posibilidades, esto creo que era de 100-0 a 50-50, si no recuerdo mal. Todas las combinaciones que dan estos puntos, ¿sí? Pues nosotros vimos puntos aislados, pero el trazo de la línea significa que si voy metiendo combinaciones intermedias, voy completando, ¿no? Voy haciendo el trazo completo de esa gráfica. Bueno, todas esas combinaciones que están entre el punto A y el punto B, la verdad que no sirven para nada. Nadie querría estar en el punto A
si puede obtener mayor rendimiento a ese nivel de riesgo. ¿Para qué voy a correr este nivel de riesgo? Supongamos que era un 20%, no me acuerdo cuánto era, no, 15, 12, una cosa así. Digamos 15% de desvío estándar. ¿Para qué voy a obtener este nivel de rendimiento con ese riesgo? Si ya que voy a correr ese riesgo, me vengo a este nivel de rendimiento. ¿Sí? En definitiva, el punto límite está en la cartera B. El punto a partir del cual la relación es directa. No lineal, pero directa. Es decir, crece el desvío estándar, crece el rendimiento. De ahí para abajo, en ningún punto querría estar, ya que por el mismo nivel de riesgo voy a tener o tengo la posibilidad con otra combinación de obtener mayor rendimiento. ¿Se entiende este concepto? Bien, vuelvo a esto. ¿Cómo afecta? Es un gráfico tomado de libros distintos, por eso tienen distintos formatos, pero bueno, es la misma gráfica, en teoría es la misma gráfica. Esto muestra cómo afecta el coeficiente de correlación que veíamos recién a la forma que traza estas distintas combinaciones. Nosotros vimos una forma genérica donde no calculamos la correlación, no calculamos el coeficiente de correlación, pero es un intermedio, no sé cuánto será. No es ni uno ni menos uno, a eso me refiero con intermedio. Bueno, si el coeficiente de correlación fuera uno positivo, en realidad no se da ese retroceso para volver, no se da una forma curva, sino que se da una relación lineal. Me voy del punto A al punto E, es decir, del punto en el que invierto el 100% en el activo A al punto en el que invierto el 100% en el activo B, me voy de forma lineal. A medida que el coeficiente de correlación disminuye del positivo perfecto, la curva se va curvando, la función se va curvando cada vez más, hasta que llego, en ningún caso con ninguna forma particular, sí vuelvo a una forma particular cuando la correlación es negativa perfecta. Caso únicamente teórico, no van a encontrar inversiones con correlación negativa perfecta, pero en el supuesto caso que existiera alguna, la disminución esa que se produce cuando la curva retrocede es tal que podría existe una combinación que me permite llevar la cartera a desvío estándar cero. Puedo disminuir por completo el riesgo, puedo armar una cartera libre de riesgo con una combinación dada de dos activos riesgosos, siempre y cuando la correlación entre esos dos activos riesgosos sea -1. Imposible. ¿Está? En el Sí. medio, bien, gracias. En el medio, lo normal es estar en alguna forma curva, ¿no? Bien, esto ya lo vimos. Ahora, esta forma, una sola línea curva, que representa la combinación de dos activos diferentes. Pero en el mercado no hay dos activos, ¿sí? No digo que sean infinitos, pero hay muchos, ¿sí? Hay una gran posibilidad de combinar distintos tipos de activos. Por lo tanto, voy a ir teniendo distintas curvas como esta que combinen distintos activos o que combinen a estos activos con otro, o en definitiva, cada combinación de esta, desde el punto de vista analítico, es como si fuera un activo más. Cada punto tiene una media, es decir, un rendimiento esperado y un desvío estándar. Desde el punto de vista del análisis es como si fuera un activo más. Por lo tanto, a este punto que está acá, que representa una combinación dada entre los activos A y B, lo combino con el activo C y me va a dar otra curvita que va a ser así por acá, ¿sí? O se va a ir para otro lado. Y acá habrá un activo determinado en este punto y otro en este punto y va a haber una curva que una esos dos activos de determinada manera. Si completo el universo de inversiones y el universo de combinaciones posibles entre las inversiones existentes, voy a llegar a una forma más o menos de estas características, como la superficie de este paragüita, de esta ala de murciélago, como quieran verla. Pero, si bien todo esto que está sombreado en gris más oscuro, toda esta área
toda esta área sombreada en gris más oscuro, representa todas combinaciones posibles de alcanzar, del mismo modo que veíamos antes que había una porción donde no me interesaba porque se iba para atrás, es decir, porque podía obtener el mismo podía obtener un mayor rendimiento con el mismo riesgo. Bueno, todo lo que está abajo de esta línea gris más oscura se le aplica el mismo análisis. Por ejemplo, el punto 1. El punto 1 tiene este punto, que no está marcado, pero este punto es superador. Perdón, vamos a ver que está marcado, el punto W. Hay una cartera de activos posible que es la denominada cartera W. ¿Para qué voy a invertir en la cartera W si por el riesgo de la cartera W puedo obtener un mayor rendimiento que W yéndome al rendimiento R, al rendimiento de la cartera R? O, ya cuando estoy trabajando con el área, me permite hacer el otro análisis o el análisis del otro lado. ¿Para qué voy a invertir en la cartera W? Soportando ese riesgo para obtener este rendimiento, si yo este rendimiento lo puedo obtener con menos riesgo, yéndome a una cartera que no está marcada acá, pero es más o menos el punto donde está situado el cursor en este momento. ¿Sí? En ese punto tengo el mismo rendimiento que W y menos riesgo. W no me sirve para nada. No es que no me sirve para nada. W no es eficiente. No es un punto eficiente. Por lo tanto, lo que está marcado en gris oscuro es la denominada cartera eficiente. Esa es la cartera eficiente. ¿Sí? Y todo lo otro es descartable. Son puntos de combinaciones de activos descartables. La que está marcada acá como MB es cartera de mínima varianza o de mínimo desvío estándar, de mínimo riesgo, si se quiere. A partir de ahí empieza el recorrido de la frontera eficiente, a partir de la cartera de mínima varianza. Todo lo que no está en la frontera son puntos ineficientes. Bueno, todo lo que vimos hasta acá son combinaciones de dos activos riesgosos, ¿sí? O de múltiples. En este caso, acá es cuando extendimos el análisis de dos a múltiples activos riesgosos. ¿Qué pasa si uno de esos activos, si en la combinación de dos activos, uno de ellos es libre de riesgo? Vamos a ver qué pasa, que tiene un efecto fundamental. Me voy a exceder unos minutitos, como es mi costumbre, discúlpenme, y con eso terminamos la clase de hoy. La expresión para el rendimiento esperado de una cartera en la que uno de los activos es libre de riesgo no cambia, lo único que está diferenciado es que el rendimiento del activo libre de riesgo, sub F de free, de que no tiene libre de riesgo, ¿no? La F de free, tenemos entonces el porcentaje que se invierte en ese activo libre de riesgo y el rendimiento que se obtiene del libre de riesgo. Una sutileza. Fíjense que cuando hablo de un activo riesgoso, yo tengo un valor esperado del rendimiento. Cuando hablo del activo libre de riesgo, tengo un rendimiento, porque yo ya lo sé con certeza cuál va a ser el rendimiento de este activo. ¿Sí? Una sutileza en la anotación, pero bueno, conceptualmente me parece interesante marcarlo. Eh, Más allá de esa sutileza que decía recién, la fórmula es genérica. Digamos, la fórmula genérica que veíamos para dos activos riesgosos me sirve para los dos activos libres de riesgo, perdón, para un activo libre de riesgo y un activo riesgoso, la aplico con los valores que corresponda según sea el caso. También me sirve desde el punto de vista genérico la expresión de el desvío estándar de una cartera. Solo tengo que tener en cuenta que uno de esos activos es libre de riesgo. Y si es libre de riesgo, su desvío estándar va a ser cero. Por lo tanto, me facilita bastante, por lo menos el cálculo, o por lo menos la cantidad de términos en el cálculo, ya que me anula dos términos. ¿Sí? Porque este es el término de la diagonal en la que tengo el riesgoso con sí mismo. El porcentaje de inversión en el activo A al cuadrado por la varianza del activo A. Esta sería la celda de el activo libre de riesgo con sí mismo, en la que interviene la varianza del activo libre de riesgo. Por definición, el activo libre de riesgo no tiene varianza. Por lo tanto, se anula este término. Y en el doble producto,
Interviene también el desvío estándar del activo libre de riesgo, que es cero, por supuesto, y por lo tanto también me anula ese término. En definitiva, cuando combino dos activos, uno riesgoso y otro libre de riesgo, el riesgo de la cartera, el desvío estándar de la cartera, termina reduciéndose al porcentaje del activo de inversión en el activo riesgoso multiplicado por el desvío estándar de ese activo riesgoso. ¿Está? Sí, profe. Bien. Y hay algo más. Gráficamente, cuando combino por esta condición y estas anulaciones que se van produciendo, cuando miro desde el punto de vista gráfico, la relación es lineal. Acá el primer punto no está en cualquier parte del cuadrante, digamos, del eje del cuadrante cartesiano, del plano cartesiano, sino que está sobre el eje. ¿Por qué? Porque es el rendimiento del activo libre de riesgo cuando yo invierto el 100% de mi dinero en el activo libre de riesgo. No tengo desvío estándar, no tiene riesgo y obtengo la tasa libre de riesgo. ¿Sí? Ese punto contra el eje es el que representa una inversión del 100% en el activo libre de riesgo F. Como vimos antes, si invierto el 100% en el activo A, me voy al punto del par de coordenadas de su desvío estándar individual y su rendimiento esperado individual. Si empiezo a combinar el libre de riesgo con el activo riesgoso A, voy a encontrar que la relación es lineal. Y por lo tanto, en el punto medio geométrico de la distancia entre el punto del libre de riesgo y el punto de A, quiere decir que ahí voy a estar invirtiendo un 50% en el libre de riesgo y un 50% en el activo A. Y así sucesivamente, ¿no? A medida que aumento la participación del activo A en detrimento del libre de riesgo, voy a ir recorriendo este segmento. Y a medida que disminuya el activo A y aumente la participación del libre de riesgo, me voy a ir acercando por esa recta o por ese segmento hasta el libre de riesgo. Bien. Y por lo tanto, si combinar un activo riesgoso o una cartera de activos riesgosos, les dije, una cartera de activos riesgosos, una vez definidos los porcentajes de cada uno de los activos, tiene un rendimiento esperado, un desvío estándar, por lo tanto se puede tratar como un único activo. Bueno, si voy a combinar el libre de riesgo con un riesgoso, combino con el punto que me maximice la pendiente de esta recta. Digamos, a ver, yo podría combinar el activo libre de riesgo con cualquier combinación de activo que está acá. O con cualquier combinación en la frontera. Supongamos que todo esto ya los descartamos porque sabemos que no son eficientes. Supongamos que quiero combinar con este activo, ¿sí? Con el de mínima varianza. Si todas las combinaciones posibles entre el activo libre de riesgo y la cartera de mínima varianza van a estar sobre una recta o sobre un segmento lineal, que es el que estoy recorriendo con el cursor. De nuevo, y al igual que como descarté todos los puntos no eficientes de la superficie de activos riesgosos, del mismo modo, ¿para qué voy a invertir sobre esta recta si puedo invertir sobre esta recta? Que en cada punto, para un nivel de riesgo va a tener un rendimiento mayor o para un nivel de rendimiento va a tener un riesgo menor. ¿Se entiende? Del mismo modo que descarté todos estos puntos, descarto la combinación del activo libre de riesgo con cualquier cartera que no sea la cartera M. Es decir, yo tengo que buscar la mayor pendiente posible de esta recta, lo cual se logra en el punto de tangencia geométrica de esa recta con la frontera eficiente. Es decir, el único punto, cuando encontré que la recta toca un único punto, ahí estoy en el máximo. Ya si la inclino un poco más, no tengo superficie de intersección, no tengo punto de intersección. Si la inclino un poco menos, tengo más de un punto de intersección, pero voy a estar en posibilidad de mejorarlo. En ese punto, entonces, deberíamos combinar el activo libre de riesgo con esa cartera.
¿Se entendió esto? Ok. Bien. Lo mismo, si invierto acá, voy a estar el 100% invirtiendo, digamos, si invierto el 100% en el libre de riesgo, voy a estar en este punto. Si invierto el 100% en la cartera M, voy a estar en este punto. Y a medida que combino, voy a estar proporcionalmente ubicado según los porcentajes que ponga. Como representación, en el punto medio voy a estar invirtiendo el 50 y 50. Olvídense de esto, dada la hora, no lo voy a simplemente hacer mención que podría irme más allá endeudándome. Esto significa irme a este punto de me voy 150 en la cartera M y menos 50 en la cartera F, significa que me estoy endeudando. Invertir en el libre de riesgo es prestarle al gobierno libre de riesgo. Invertir negativo, este porcentaje negativo, significa pedir prestado a tasa libre de riesgo. Es una cuestión meramente teórica porque se supone que yo no soy libre de riesgo, así que no podría conseguir financiación a la libre de riesgo. Bueno, independientemente de eso, supongamos la continuación como recta. eh, Dada que esa es la mejor combinación posible, bueno, esa es una recta trascendente para nosotros. Esa es una recta importante a la que identificamos con el nombre de CML. CML significa o viene de la sigla en inglés de línea del mercado de capitales. Eso significa CML, línea del mercado de capitales. Y se puede hacer la fórmula geométricamente muy sencilla, ordenada al origen, tasa libre de riesgo, pendiente multiplicada por la variable. La variable es el desvío estándar. La pendiente es, bueno, veo cuánto aumenta para un aumento determinado por unidad de aumento de la variable independiente. ¿Cuánto aumenta la función por cada unidad de aumento de la variable independiente? ¿Sí? Esta es la derivada, en definitiva, ¿no? La diferencia entre, por ejemplo, acá está el rendimiento esperado en M menos el rendimiento libre de riesgo. Es decir, es la medida. Armemos el triángulo acá, ¿sí? Con los catetos, lo que estoy marcando. El numerador es la medida de este cateto opuesto al punto RF, ¿sí? El rendimiento esperado en el punto M menos la tasa libre de riesgo, dividido el desvío estándar en el punto M, dividido la medida de este otro cateto. ¿Estamos? Ahí calculo entonces la pendiente de la recta. Y a esa función matemática la llamamos línea de mercado de capitales. Bien. ¿Qué preguntas tienen? Nada, profe. Es como un ¿Ninguna? montón de información que hay que procesar. Son complejos estos, sí. Sí, es complejo. Sí, hay que verlo con detenimiento. La idea de las clases, acá me pongo a filosofar 2 minutos, ya que abuso de su tiempo habitualmente, 1 minuto más. La idea de las clases es destrabar alguna cuestión, ¿no? De la clase no van a sacar todo para aprender, digamos. Es una herramienta más. Mi idea es facilitar la comprensión del tema. Esa, esa es mi idea al dar las clases. Espero que sean útiles en ese sentido. No, sí, el tema Em, se comprende. Lo que pasa es que por ahí uno tiene que enfatizar en el leer después o mirar y volver Seguro, a seguro, ver, pero seguro. como Sí. entender se entiende. Ok, bueno. Si facilita esa comprensión, entonces vamos bien. Bueno, no me voy a meter en las curvas de indiferencia, solo les voy a decir lo siguiente. Se explica a través de las curvas de indiferencia que mostré así al pasar recién. Pero la cuestión es que, y con esto realmente termino la clase, esta cuestión permite una separación entre las decisiones del inversor, digamos, respecto de su aversión al riesgo. Voy a esto. No importa qué decisión
tome el inversor, decisión que tomará en función de su aversión al riesgo, y su aversión al riesgo vendrá dada por esas curvas de indiferencia que se escaparon recién. Pero la cuestión es que sea una inversión muy averso al riesgo, cuanto más averso al riesgo el inversor, se va a venir más hacia donde está la libre de riesgo. Y cuanto menos averso al riesgo o más propenso al riesgo el inversor, más hacia arriba se va a ir en la curva. Sin embargo, ambos van a invertir en la misma cartera de activos riesgosos. Este es un concepto con el que quiero que lo entiendan antes de terminar la clase. El averso al riesgo, supongamos que se quiere venir acá, no le gusta el riesgo, no quiere saber nada con el riesgo, tiende a venir, va a invertir un 90% en el libre de riesgo y solo un 10% en el riesgoso. Ahora, ese 10% del activo riesgoso, ¿cómo va a estar conformado? Por la cartera M. Solo en un 10%, pero ese 10% va a ser la cartera M. Alguien que es muy propenso al riesgo, supongamos simétricamente propenso al riesgo, bien digo, quiere un 90% en la cartera riesgosa y solo un 10% en el libre de riesgo. Se va a ubicar por el punto que está marcado, por el cursor. Va a invertir un 10% en el libre de riesgo y el 90% que invierta en la composición riesgosa, su parte riesgosa, ¿en qué cartera va a invertir? En la cartera M. Quiere decir que tanto el averso al riesgo como el propenso al riesgo van a invertir porciones distintas de su capital, pero en la misma composición de activos riesgosos. De ahí que el nombre de M o que la letra M asignada a esta cartera no es casual, sino que termina siendo la cartera de mercado porque es la cartera que todo el mundo elige. ¿Estamos? Si esa cartera M simplifiquemos y supongamos que en el mundo existen únicamente dos inversiones, en Galicia y en YPF, y el punto M representa una combinación dada, 30 Galicia, 70 YPF, por decir cualquier cosa, bueno, el que invierta el 10%, solo el 10% en la cartera riesgosa, ese 10%, si nos metemos ahí adentro, va a estar conformado 70 YPF, 30 Galicia. Y el que invierta el 90% en la cartera riesgosa, si nos metemos adentro de ese 90%, va a estar conformado 70 YPF, 30 Galicia. ¿Sí? De ahí a que esa cartera que venía de esta gráfica, es decir, del punto de tangencia entre el universo de inversiones riesgosas o entre la frontera eficiente de inversiones riesgosas y la combinación con la tasa libre de riesgo determinaban una única cartera en el punto de tangencia. Ese punto de tangencia es tan bueno, tan eficiente al compararlo o al incluir al activo libre de riesgo en el análisis, que termina siendo la cartera del mercado. Y con eso sí termino la clase de hoy. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno. Continuamos el viernes. Me queda entrar en KPM. Bueno, respecto de la planificación vamos un poquito atrasado, pero nos queda la última clase, estaba prevista para ajustes, si hiciera falta, así que no problemas de tiempo no vamos a tener. Bueno, si no hay preguntas, nos vemos el próximo viernes. Dale, profe, muchas gracias. Bueno, Muchas buena gracias. semana. Hasta luego. Adiós. Gracias, profe. Chao, gracias a ustedes.